Agradezco enormemente la invitación realizada para formar parte de la sexta jornada de investigación histórica Arístides Medina Rubio, organizada por la Universidad Rómulo Gallegos a través de su núcleo territorial de Calabozo. Mi nombre es Noemí Frías Durán, en representación del Pedagógico de Caracas y de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson. Comparto con ustedes mi ponencia Geografía, Historia y Ciudadanía, una alternativa de enseñanza sustentada en la integralidad comunalizada y territorializada. Bueno, es compartir, en primer lugar, gran parte de los programas sociales que para los educandos y docentes de Venezuela ha venido generando el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entre ellos tenemos la colección Bicentenario, tenemos la computadora Canaima y se avecinaba el proceso de transformación curricular y luego de debates, de mesas de trabajo, se percibió la necesidad de formar a ese docente bajo una concepción totalmente distinta, como tradicionalmente se había venido abordando el área, que se orientara fundamentalmente a la visión integral en conjunto de memoria, territorio y ciudadanía, como fue dominada inicialmente y propuesta por el en ese entonces viceministro Humberto González. Ese arduo camino del proceso de transformación curricular para educación media general, donde teníamos el gran compromiso de formar a los docentes, nos decidimos sustentarnos en coherencia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se hace ese énfasis en la enseñanza de la historia y la geografía, y fortalecida por la LOE en su artículo 15, donde se establece la formación geohistórica, creada por el gran maestro Ramón Tobar del Instituto Pedagógico de Caracas, que no es otra cosa que el estudio de los procesos desde la dinámica del tiempo y el espacio, esa dinámica temporoespacial que va a permitir precisamente tener una visión de conjunto, una visión de totalidad sustentada en la dinámica inter y transdisciplinaria de los distintos procesos geohistóricos que se han suscitado en el país. En ese sentido, se había logrado establecer núcleos de formación de la micromisión Simón Rodríguez a lo largo de todo el territorio nacional. El grupo de profesores que aceptó el gran compromiso de formar a los docentes que se necesitaban desde la micromisión Simón Rodríguez, a través de mesas de trabajo en conjunto con los facilitadores de todo el territorio nacional, diseñamos la malla curricular de la micromisión Simón Rodríguez, constituida por el eje de docencia e investigación, el eje de pedagogía crítica, el eje de la especialidad memoria, territorio y ciudadanía, contexto y transdisciplinaridad, un seminario de geohistoria y cursos electivos que estaba orientado a la praxis y a las caracterizaciones del lugar, de la comunidad donde se estaba ejerciendo la práctica docente. Esta primera malla estaba dirigida exclusivamente a docentes ya profesionales con títulos de maestro que habían decidido formarse en el área de memoria, territorio y ciudadanía para ejercer en educación media. Cuando la micromisión se convierte en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, se amplía la cobertura, vamos a llamarlo así, ahora no solamente dirigido a estos profesionales, sino dirigido a bachilleres, TCU y profesionales docentes. Y entonces se mantiene una malla curricular bastante similar a la iniciada para la micromisión. Con respecto a la elaboración de su trabajo final, decidimos que era muy importante
percibir ese proceso de transformación que poco a poco se iba a ir dando en el docente. Entonces, decidimos que la organización de ese trabajo, partiendo un poco, rompiendo esquemas, se centrara en la sistematización de esa práctica pedagógica. La organizamos en unos 6 momentos, uno que estaba vinculado al elemento de la autobiografía, que tenía mucho que ver cómo se había dado en él, cómo reflexionaba él, se había ido dando ese proceso de transformación del docente que venía de una universidad tradicional a la formación recibida en la micromisión, sustentada en 180 créditos a lo largo de 2 años de formación. Un segundo momento que tenía mucho que ver con el diagnóstico del contexto donde realizaba su praxis pedagógica. Un tercer momento donde era fundamental la caracterización del grupo de estudiantes con el que interactuaba, la relación con la familia y tener a partir de esa caracterización hacer la planificación, para no hacerla en una planificación que no tuviera que ver con la dinámica de la vivencia, del contexto de ese grupo de estudiantes. En esa misma línea, el cuarto momento va hacia la problematización de la praxis pedagógica, un poco para empezar a generar en estos estudiantes la reflexión crítica y reflexiva hacia la dinámica social que lo rodea a él y del cual él es partícipe como sujeto histórico. Todos esos aspectos permitían ir construyendo, ¿verdad?, los saberes sustentados desde el enfoque geohistórico en la orientación inter y transdisciplinaria que está involucrado en el mismo enfoque y que le da ese carácter de integralidad, de totalidad. Y finalmente, en esas reflexiones finales, ellos nos aportarían desde las evidencias del trabajo realizado, una caracterización, una interpretación de los avances sostenidos. Con el apoyo de la cartografía geohistórica, entonces se lleva a cabo la caracterización sociopedagógica del grupo de estudiantes que se aborda para conocer pues su dinámica, su situación familiar, sus características personales dentro del contexto donde está ubicada la institución educativa, que esos son los aspectos, los insumos que después van a permitir establecer una planificación realmente contextualizada en función del elemento de problematización que comienza a emerger derivado de este primer diagnóstico. En esta segunda imagen podemos entonces ya avanzar un poco más. Luego de ese espacio cercano que representa la institución, que representa la comunidad inmediata, poder entonces trasladarnos a un espacio más amplio como es la comuna a la cual pertenece la institución. Entonces, eso también nos va a permitir empezar a trascender las interrelaciones, la dinámica temporoespacial de transformación que ha tenido una determinada comunidad. Sustentado en esto, se va consolidando esa reflexión crítica en nuestros estudiantes como sujeto histórico, que lo permite precisamente esa visión de integralidad comunalizada y territorializada del abordaje ya no fragmentado de geografía, historia y ciudadanía. A continuar el debate, podemos decir que uno de los aportes desde este proceso de formándonos que hemos tenido desde la micromisión Simón Rodríguez, hoy UNEM, es problematizar los procesos geohistóricos de la localidad comuna para así impulsar la reflexión crítica en estas nuevas generaciones y el gran apoyo que ha significado la cartografía geohistórica para visualizar y concretar el abordaje ante las problemáticas que vayan emergiendo. Agradecida por la atención.